Buenos días, profesora y compañeros. El tema que nosotras escogimos fue instrumentos de recolección de información, cuestionarios y escalas. Mi grupo está conformado por Katia Alfaro, Paula Hernández, Priscila Polo y Valentina Manrique. Tabla de contenidos. Como primera medida tenemos la definición de instrumentos de recolección de información. Segundo, cualidades de los instrumentos, la validez y la confiabilidad. Tercero, instrumentos más utilizados en la recolección de información. Cuarto, cuestionarios, los tipos de cuestionarios. Quinto, elementos de los reactivos de opción múltiple, formatos alternativos de opción múltiples. Y sexto, escalas y las clasificaciones de las escalas. En los instrumentos contamos con el examen escrito, con múltiple escogencia, completación, falso verdadero, apariencia, etc. Los instrumentos de recolección de información constituyen a los medios que utiliza el investigador para recoger información necesaria para respuesta a ese objeto de estudio. Cabe resaltar la importancia que tiene la validez y la confiabilidad. Salina 2002 plantea para que estos instrumentos sean válidos se requiere que midan lo que realmente se quiere medir y que proporcionen la información necesaria para los propósitos evaluados. Un instrumento tendrá validez si es lo suficientemente estable, claro y bien organizado. Por otro lado, la confiabilidad hace referencia a la exactitud y precisión de los resultados obtenidos y al grado de consistencia. Si un instrumento no es confiable, tampoco es válido. Voy a mencionar uno de los instrumentos más utilizados en la recolección de información, que está el cuestionario, que tiene preguntas abiertas, cerradas o mixtas, el guión de entrevista, escalas de estimación, cuestionario de opinión, escalas de actitudes, registros anecdóticos y hojas de observación. Pregunta número 1. ¿Para qué sirve un instrumento de recolección de información? Bueno, en los tipos de cuestionario nos adentramos a la primera categoría, que es según el tipo de respuesta. Vemos que aquí están los cuestionarios de respuestas cerradas, en donde en cada reactivo o pregunta hay un número fijo de alternativas de respuestas, que estas pueden ser dicotómicas, que son reactivos que brindan solamente dos alternativas de respuestas, como son el sí, el no, el verdadero o falso, el de acuerdo o en desacuerdo, entre otras. Por ejemplo, nos pregunta si he asistido a la consulta odontológica en los últimos 3 meses. Es una afirmación que debemos mencionar o responder si sí lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Este tipo de preguntas frecuentemente pueden presentarse como pregunta de opción múltiple, la cual la compañera Paula va a estar adentrándonos un poquito más adelante, ya que estas se complementan con una alternativa neutral, como el no opino, no sé, ninguno o no aplica. Ya se van pues alargando y pues tienen diferentes tipos de respuestas. Aquí yo me quería adentrar en las preguntas de falso y verdadero. Estas se presentan enunciados para ser marcados como falsos con la F y verdaderos con la B. Es difícil acá incorporar una absoluta veracidad o falsedad en relación a estos saberes, porque para contrarrestar estos inconvenientes, lo mejor sería pedirle al encuestado que explique el por qué es verdadera su respuesta o por qué es falsa. También hay que tener en cuenta que cuando la pregunta es simple, es decir, sin explicación, la probabilidad de acertar es del 50%, aunque no se tenga el conocimiento, ya que esto es muy difícil que se pueda determinar la causa de los aciertos o de los errores. También invitamos a que se incluya en cada enunciado solamente una idea central significativa, ya que demasiado contenido llevaría a medir habilidades de lectura en lugar de resultados de aprendizaje. Ya, si nos damos cuenta, en muchas ocasiones, cuando nos hacen evaluaciones, por ejemplo la que estamos viendo ahora, nos colocan textos bastante extensos, pero es para saber las habilidades de lectura que nosotros tenemos y de comprensión, en cambio, no una realidad de aprendizaje, unos resultados de aprendizaje. Lo general es que los enunciados deben ser breves y de estructura sencilla. También debemos evitar
términos ambiguos como raramente, posiblemente o frecuentemente. Y también usemos lo menos posible la negación o la doble negación. En caso de que se utilicen adverbios de negación, deben subrayarse los enunciados o ponerse en mayúscula. En ocasiones vemos que estos enunciados colocan la palabra no en mayúscula y lo subrayan y hasta lo colocan en negrita como para resaltar que es un no. También evitemos las claves ajenas a las respuestas, ya que los enunciados con términos absolutos como el siempre, el nunca, el todo o el ninguno tienden a ser falsos y los que utilizamos como usualmente a veces tienden a ser verdaderos. Al estructurar la prueba, evitemos que el orden de las respuestas dé lugar a pautas de solución. Por ejemplo, aquí observamos que por lo general no debemos colocar como verdadero, 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 falso, 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 o verdadero, falso, o sea, no colocarlas como en esa escala, sino que redactemos una extensión similar a los ítems entre falsos y... En los cuestionarios de respuestas cerradas también encontramos las preguntas con respuestas politómicas. Aquí las preguntas son aquellas que llevan desde el diseño de la prueba la posibilidad de responder de más de dos maneras. Entre esas podemos encontrar el sí, no, tal vez, o las de tipo algunas veces, casi siempre, nunca, casi nunca, siempre, entre esas. Este tipo de preguntas son las que generalmente observamos en las escalas, las cuales estaremos observando más adelante. También vemos las preguntas mixtas. Aquí son preguntas cerradas que dan opción al encuestado a razonar, matizar o ampliar su respuesta a través de la opción otros o de la opción por qué. Aquí vemos algunos ejemplos. También, según el tipo de respuesta, encontramos los cuestionarios de respuestas abiertas. Aquí se requiere que la respuesta sea elaborada por los participantes, es decir, deben redactar una respuesta. Estas preguntas son especialmente útiles para evaluar la capacidad de sustentación o explicar sus respuestas. Por esta razón es importante que la pregunta sea de total comprensión, con claridad y reconozcan cómo se espera que sean sus respuestas. También vemos los cuestionarios mixtos. Están integrados por algunas preguntas cerradas o semicerradas y otras abiertas. Es decir, hay una combinación de todos estos tipos de preguntas. Bueno, ahora nos adentramos a los tipos de cuestionarios según el momento de la codificación. Encontramos los cuestionarios precodificados. Sus preguntas están formuladas de tal manera que las alternativas de respuestas se han identificado previamente a su administración a través de un código numérico. Por ejemplo, encontramos aquellas que se relacionan con el género, por ejemplo, sexo, femenino o masculino, y pues le dan la numeración de 1 o 2 para que la persona pues lo coloque. También encontramos los cuestionarios no codificados, que sus preguntas no poseen ningún código. Simplemente es preguntar, aquí en el ejemplo, la ocupación y usted redactarla. Bueno, el tercer tipo de cuestionario que encontramos es según la forma de administración. Aquí encontramos los cuestionarios autoadministrados. Estos tipos de cuestionarios en el instrumento se entrega al participante y él lo responde directamente. También encontramos los autoadministrados que son enviados por correo postal, electrónico o servicio de mensajería. Los respondientes aquí contestan directamente el cuestionario, ellos mismos marcan o anotan las respuestas sin intermediarios, pero los cuestionarios no se entregan directamente a los respondientes, o sea, en la propia mano, sino que se vuelven a enviar por correo u otro medio. Allí no hay una retroalimentación inmediata y el principal inconveniente aquí es que los sujetos si tienen alguna duda o no se los puede aclarar al momento. También encontramos los cuestionarios orales o verbales, los cuales se administran de manera verbal a través de las entrevistas personal o cara a cara. Aquí el entrevistado aplica el instrumento y registra simplemente las respuestas. También encontramos la entrevista telefónica o por videoconferencia. Aquí el entrevistador aplica el instrumento y registra las respuestas por estos medios, que es por lo general lo que hemos venido pues haciendo nosotros acá con la teleconsulta. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo estimado en promedio para realizar un cuestionario?
A continuación hablaremos de las escalas. Las escalas se utilizan para determinar el grado o frecuencia con que se da una característica, rasgo o conducta. Por lo general, una escala consta de una serie de ítems y un conjunto de categorías que representan el grado de variación de la característica, rango o conducta que representa una élite. Por lo general, se distinguen 4 escalas o niveles de medición, las cuales son nominal, ordinal, intervalos y escala de proporción, consciente o razón. Las nominales y ordinales se conocen como escalas categóricas, las cuales usualmente o comúnmente son para variables cualitativas, y la de intervalos y escala de proporción, consciente o razón, se conocen como escalas numéricas y se utilizan para variables cuantitativas. Para profundizar quizás un poquito lo anteriormente dicho, quiero que nos enfoquemos en la tabla número 2, que muestra ejemplos más prácticos de variables y la escala de medición. Por ejemplo, en el tipo de variables categóricas o cualitativas, vamos a obtener respuesta tanto nominal como ordinal. Recordemos que la escala nominal es la que le da una etiqueta a cierta variable, por decirlo así, un nombre. Un ejemplo de esta podría ser un partido político, un género o la raza. Por ejemplo, si a mí me preguntan qué género soy, yo respondería género femenino, y es una respuesta nominal. Para que dé una respuesta ordinal, se debe estudiar, o un ejemplo de esto puede ser en la variable nivel de satisfacción o la calificación en un examen. Estas variables de nivel de satisfacción son muy utilizadas por las personas que trabajan en marketing cuando quieren saber quizás cómo le ha ido al cliente o conocer la percepción del cliente acerca de una entrevista o un trabajo que ellos hayan realizado. Pues puede ser, ¿cómo te ha parecido esta entrevista? Y uno puntea alto, medio o bajo y se va a una respuesta ordinal. Ordinal se refiere de orden, de mayor a menor o de menor a mayor. El otro tipo de variables que tenemos son las numéricas o cuantitativas. Esta respuesta puede ser de intervalo o de razón o proporcional. Un ejemplo para intervalo sería la variable de temperatura, que uno dice de 0 grados a 100 grados, y para la de razón o proporción ya es una variable más como de peso, estatura o de edad. Son números reales. Seguimos con la clasificación de las escalas. En un primer lugar encontramos la escala de estimación, que es la que se aplica en el contexto de la observación. Prácticamente aquí el observador aprecia el grado o la característica o conducta que tenga el sujeto observado. Miren que aquí mostramos una tabla con ciertas conductas que se pueden observar dentro de una entrevista y aparecen 4 ítems. Si yo soy observador, yo, por ejemplo, voy a evaluar si el sujeto participó con interés y yo lo voy a puntuar de acuerdo a lo que yo observé. Hay que tener en cuenta que siempre va a existir el efecto halo y lo que uno tiene que hacerlo es evitar, porque recordemos que el efecto halo lo que es una tendencia de un observador a efectuar una evaluación tendenciosa, ya sea, puede ser tanto negativo o positivo, pero uno como observador debe como que evitar hacer ciertas juzgaciones. En un segundo lugar, encontramos las escalas de actitudes o de opinión. Estas intentan medir la actitud de los sujetos a través de la valoración que cada sujeto asigna a cada ítem que compone la escala. Tradicionalmente se suelen distinguir 3 tipos de escala de actitud. En la primera encontramos la escala sumativa, que es la de Likert. En la segunda encontramos las escalas acumulativas, que es la de Goodman. Y en la tercera encontramos la escala diferenciales, que es la de Thurstone. La escala sumativa de Likert prácticamente lo que quiere decir es que los sujetos responden indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con el ítem, es decir, su juicio de valor del ítem. Este conjunto de ítems se presenta en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en Likert. Son instrumentos que, a diferencia de los cuestionarios, deben ser estandarizados y preparados más cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez. Cada sujeto tiene como puntuación global la suma de las puntuaciones asignadas a cada ítem. Por eso se llama escala sumativa. Los pasos a seguir en la construcción de una escala de Likert son: el primero es la definición de la actitud o variable que se va a medir. La segunda es la operacionalización de la variable, es decir, la determinación de los indicadores de la variable. La tercera es la determinación de la dirección positiva o negativa de cada ítem. La cuarta es la asignación de valores escalares a cada ítem. La quinta es la administración de los ítems a una muestra apropiada. La sexta, después de todo esto, se hallan puntajes totales de cada persona de acuerdo al tipo de respuestas dadas en cada ítem. Y por último, hacer la construcción de la escala final en base a los ítems seleccionados.
¿Sabías que esta escala o ELITES toma su nombre de Racine Likert, que fue un psicólogo estadounidense que la inventó en el año 1932 para medir de forma más fiel las actitudes de las personas? Hay que tener en cuenta que esta escala tiene varias versiones. Por ejemplo, aquí encontramos la versión de 5 puntos, que en la parte izquierda encontramos los números negativos y en la parte derecha los números positivos, y también se pueden puntuar del 1 al 5. También encontramos la versión de 7 puntos, que es básicamente lo mismo que la versión número 5, sino que aquí se le agregan 2 números más. Ya no va a ir del 1 al 5, sino del 1 al 7. Y también se organizan los números en la izquierda negativos, en la derecha positivo. Por último, encontramos la versión gráfica, que es donde encontramos como que una escala de caritas y la persona pues marca cómo más se siente en ese momento, si está positivo, si está entusiasmo, si está triste, negativo, etcétera. Las escalas diferenciales contienen un conjunto de proporciones relativas a una determinada actitud. Al encuestado se le pide que indique si está de acuerdo o en desacuerdo con esa preposición. Gracias a las escalas diferenciales, los ítems se analizan y seleccionan para cubrir todo el espectro de la variable que se desea medir. Y cada uno de los ítems tiene un valor distinto y por lo tanto las mismas respuestas a ítems diferentes tienen un peso distinto en la puntuación final en la aplicación de la escala de los sujetos, las cuales se limitan a señalar las afirmaciones con las que están de acuerdo. Por ejemplo, aquí mostramos un pequeñito ejemplo. Se los voy a leer. En cuanto a las aspiraciones de los padres hacia el logro educativo de sus hijos, lograr el éxito es solo una forma de que mis hijos compensen mi esfuerzo como padre. Si uno está en desacuerdo, uno marca una X, o si está en acuerdo, marca la X en donde está la rayita. El segundo es ir a un buen colegio y obtener un buen trabajo son importantes, pero no esenciales. Ahí también se marca si usted está en desacuerdo o en acuerdo. Hay que resaltar que esta escala fue creada por un psicólogo estadounidense llamado Louis Leon Turstone, el cual se interesó por la medición del aprendizaje e intentó expresar a través de las unidades de salud el desarrollo del aprendizaje. Sus trabajos sobre el análisis factorial pudieron aplicarse a múltiples problemas, como el análisis de las capacidades perceptivas humanas o el desarrollo de nuevos test de actitudes. Se interesó también por las características de la personalidad y elaboró un test de tendencias psiconeuróticas. La tercera y última escala es la diferencial semántico. Fue creada por Usgo. Este es un instrumento de recogida de información a través del cual se pretende conocer los significados connotativos, afectivos o subjetivos que tienen los objetos, fenómenos, hechos o situaciones para los sujetos. Esta serie de pares de adjetivos extremos sirven para calificar el objeto de actitud, ante los cuales se pide la reacción del sujeto, al ubicarlo en una categoría por cada par. En este procedimiento se le pide a los encuestados que marquen una de las posiciones, generalmente 7, que median entre dos adjetivos polares, puede ser bueno, malo, cálido o frío. De esta manera se miden los sentimientos de las personas hacia un objeto concreto de la actitud. Aquí podemos encontrar un ejemplo en la tabla 2, que son ejemplos de cuestionario tipo Usgo. Aquí en la primera se pregunta, ¿cómo definiría la amistad de sus hijos? ¿Estudioso o no estudioso? La puntuación va de 7 a 1, siendo 7 como el más alto y 1 el que tenga el menos valor. Listo, compañeros, con esto finalizamos y me gustaría hacerle una pregunta para reforzar un poquito. Mencione las 3 escalas que hacen parte de las actitudes con su respectivo autor. Días para todos. Vamos a continuar con elementos de los reactivos de opción múltiple. Por lo general, este tipo de encuestas se realizan a la hora de evaluar conocimientos previos de un tema en específico. Normalmente existe una respuesta correcta y el resto de respuestas incorrectas. Tenemos a preguntas de selección múltiple. Ofrecen 4 o más opciones de respuesta. Como lo dije anteriormente, existe una respuesta correcta y el resto de respuestas incorrectas. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo a la hora de usar este tipo de preguntas, y es que al examinado no se le permite explicar, respaldar o sustentar la pregunta por la respuesta. Por lo tanto, no es recomendable cuando lo que se quiere evaluar es un conocimiento más profundo del examinado. Este tipo de pregunta cuenta con una estructura, base o enunciado y las opciones. La base y el enunciado es donde se plantea la situación o problema, estipulado como pregunta, afirmación o enunciado incompleto. Este debe ser claro, entendible y debe entenderse sin tener que leer las opciones.
tenemos las opciones que son, como lo dije anteriormente, donde existe una respuesta correcta y el resto de respuestas incorrectas. Que estas, la función que cumple es de ser distractivos para poner a pensar un poco más al examinado. Aquí tenemos un ejemplo donde se muestra el enunciado y se muestran las respuestas posiblemente para escoger la respuesta correcta. Tenemos otros formatos alternativos de opción múltiple. A, preguntas analógicas. Estas lo que buscan es conocer la capacidad del examinado para establecer o captar relaciones entre lo aprendido. Acá en el ejemplo podemos ver cómo la pregunta muestra un ejemplo para que el examinado pueda entender la forma de responder y así posterior escoger la opción correcta. Tenemos B, preguntas de respuesta breve o completación. Aquí se le pide al evaluado que proporcione la respuesta en vez de elegirla. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos problemas que se pueden presentar. El primero es que a la hora de incompletar la respuesta, la oración, esta se haga de forma clara que el examinado no se vaya a confundir y pueda escoger la opción correcta. Y la segunda está relacionado con la ortografía, redacción y caligrafía. Acá en el ejemplo podemos verlo. C, preguntas de correspondencia, apareamientos o concordancia. Aquí encontramos dos columnas, una donde van ubicadas las premisas y otra donde van las respuestas. Para aplicar este tipo de preguntas hay que tener en cuenta tres cosas. La primera es que haya homogeneidad, es decir, que cada premisa tenga su respuesta clara, correcta y que sea fácil de encontrar. Segundo, la extensión de las oraciones en las respuestas, que éstas sean específicas, que no se extiendan tanto y que se puedan entender fácil a la hora de buscarlas. Y la tercera, que las respuestas vayan a continuación en la lectura de las premisas, para que el examinado a la hora que vaya leyendo pueda ir entendiendo y relacionando las respuestas. De preguntas de ordenación. Estas se utilizan para medir la capacidad de ordenar las cosas según la atribución, la magnitud y la posición. Aquí en el ejemplo podemos ver cómo está el espacio para que se vayan colocando el orden que le corresponde a la respuesta. Y tenemos respuestas de alternativa múltiple. Aquí se presentan varias alternativas, donde algunas son correctas y en las opciones de respuesta estas están incluidas allí para que el examinado pueda encontrarlas y relacionarlas. En este apartado me corresponde hacer una pregunta relacionada con lo que acabé de explicar. La pregunta es, ¿por qué las preguntas de selección múltiple no son recomendables cuando lo que se quiere es buscar una evaluación más profunda para el examinado?